que tengo pendientes, entonces ya a esto nada más habría que sumarle la calificación del examen para obtener la calificación del primer parcial. Entonces, otra vez, ¿tienen alguna duda con respecto al examen o a los temas que hemos visto de la primera unidad? ¿Cuánto tiempo vamos a tener para contestar el examen? Me parece que es de... A ver, creo que son 100 minutos. A ver, sí, son 100 minutos, que es 1 hora 40. Van a ser puros problemas, pues. Van a ser, pues, casi puros problemas, un poco de teoría. La teoría es lo que menos vale. Entonces, enfóquense más a los problemas. Como les había dicho alguna vez, no sé si a ustedes o a otro grupo, pues tienen todos los apuntes, ¿sí? Entonces, obviamente, en un examen normal no tendrían acceso a estos, pero pues es la modalidad en la que estamos. Entonces, usen los apuntes, ¿sí? Espero que hayan tomado nota y que hayan aumentado sus apuntes en los temas que hemos visto, ¿sí? El handbook han ido actualizando según lo que hemos visto. Eh, entonces, que le hayan hecho sus notas también, para que ustedes entiendan lo que está diciendo el handbook. Hagan uso de las herramientas que tengan, ¿sí? Pero por eso también les incluyo como parámetro de la evaluación los apuntes, ¿sí? Los cálculos, perdón. Entonces, ¿no hay dudas con respecto a los temas? Profe, por ejemplo, para el tema de suma de vectores, ¿podemos usar el método gráfico en la computadora usando SolidWorks y ese tipo de programas? Sí, bueno, de hecho, para la suma de vectores les voy a pedir que sea por los dos métodos, ¿sí? ¿Por qué por los dos métodos? Para que hagan los cálculos y eso yo calificarlo y que por el método gráfico puedan ver si sus cálculos fueron correctos. ¿Sí? Entonces así les da seguridad a ustedes y yo reviso que sepan hacer las dos cosas, que sea por el método gráfico y matemático. Creo que ningún problema tiene el dibujo de los vectores, entonces van a tener que dibujarlo según el enunciado. Recuerden que en el plano los ángulos empiezan a medir a partir del eje de las X, ¿sí? Y si son positivos, se miden contra el sentido del reloj. Son negativos, se miden en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, a menos que el problema diga algo como a 30 grados del sur, como dice 30 grados positivos, es en sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, en esta dirección. Y como dice del sur, a partir del eje de las Y en la parte sur, es donde empezamos a medir los 30 grados, ¿sí? Ahí es donde los ángulos podrían cambiar un poquito, ¿sí? En la forma de representarse. Pero espero que no tengan problemas con esto. ¿Alguna otra duda respecto a la evaluación? Sí, yo, por ejemplo, en el caso de que nosotros representemos el diagrama de cierta manera y nos dé, no sé, las medidas o los ángulos en diferentes positivos o negativos, aunque el vector esté bien, ¿va a estar mal el problema? O si el vector está bien, va a estar bien el problema. O sea, que los cálculos estén bien, pero la representación fue lo que estuvo chistoso. ¿Sí? Es lo Ajá, que entiendo. Ah, pues miren, de la representación podría saber si el vector está bien. Por ejemplo, si en un diagrama de fuerzas tuviéramos, creo que este era parte de los problemas de la tarea.
eran 3 botes que salen, que están jalando, creo, un perno aquí o una argolla. Entonces, la representación es así. Entonces, todas las fuerzas de entrada sé que están jalando para arriba o en el sentido positivo de las 10. Si a mí en los resultados me da que el vector resultante es negativo en las Y, pues desde el método gráfico, desde la representación ya sé que está mal, ¿sí? Por eso es la importancia de la representación. Pero contestando a su pregunta, pues tendría la mitad de la respuesta del problema bien, ¿sí? No se crea, le voy a poner que sea como un error menor, mientras el resultado esté bien. Ok, perfecto. Gracias, profe. De nada. ¿Cuántos problemas van a ser, profe? A ver, no me acuerdo. Déjenlo reviso. A ver, bueno, 6 de vectores, 3 de conversiones. Y 5 preguntas de teoría. Bueno, pues como parece que no hay más preguntas con respecto a eso, vamos a estar con... estática. So for the statics, we need to know or to understand what a force is. We wanted to move a grocery cart that is initially at rest. Well, in this case, what must be done to achieve this? Well, you must either push the cart or pull the cart in the desired direction. No podemos ver las fuerzas, pero podemos ver los efectos de las fuerzas, como en esta imagen que les había puesto aquí. Los efectos comunes de las fuerzas son deformar un objeto o mover un objeto. Si el objeto no se deforma y se le aplica una fuerza, seguramente se está moviendo. Y como ustedes saben, pues hay diferentes tipos de movimiento. Puede que empiece a girar la pelota, puede que se empiece a trasladar. But in the end, these are the effects of the force applied to the ball. Some characteristics of the forces is that they have magnitude, direction, sense, and starting point or point of application. O sea que tienen las mismas características que los vectores. Por eso una fuerza siempre se representa de manera vectorial. Las fuerzas ocurren en pares, siempre se aplican a un objeto recibe la fuerza, el que aplica la fuerza hace una fuerza de acción y el objeto tiene una fuerza de reacción. Después nos movemos a Newton's Law of Motions. The first Newton's law is that a body remains in a state of rest or uniform rectilinear motion unless an unbalanced external force acts on it. Los cuerpos se van a mantener siempre en su estado inicial a menos que se les aplique una fuerza. Pues la segunda ley de Newton, que dice que la aceleración de un objeto en una dirección de la fuerza resultante es proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Y de aquí es donde sale
famosa fuerza es igual a masa por aceleración. Then we know if we establish the forces are in pairs. So every time, for example, this man is applying a weight to the floor is applying an inverse force with the same module and opposite the sense, equals to the weight of the person that is standing above the floor. Same happens with this woman, this lady that is pushing this wall. Then the wall reacts and pushes the lady back to the original position. Then with these considerations, we must define what a balance is. The balance or the equilibrium condition exists when the resultant force or the resultant summatory for these forces is equal to 0. So according to this Newton's laws of motion, the first Newton law, a body that it was in equilibrium will remain in equilibrium. So if this body is at rest, well, it will be at rest. If the body is in a motion with constant speed, well, it will have constant speed. It will remain with the motion at constant speed. And in a body that is balanced, it doesn't matter the sequence that we are trying to do for the summatory of forces. In this case, we're talking about 4 forces, A, B, C, and D. However, for the summatory A plus B plus C plus D, we get that the resultant force is equals to 0. And the summatory of A plus B plus D plus C, the summatory forces is equals to 0. So it doesn't matter how you are trying to do the summatory, because the summatory is commutative. This means it doesn't matter the order of the operation. Pero sí importa el orden de la operación para las restas. En las restas no son conmutativas. Entonces ahí debemos de tomar en cuenta el orden de las operaciones, los paréntesis, etcétera, etcétera. If a body is unbalanced, like in this first section of the plane, and in this section we are summing the vector A plus vector B, and these are the two only forces that we have. So in order to balance this system of forces, we need to reproduce a resultant force equal on module, but in the opposite sense. So for example, for this, we obtain the resultant force, then we change, let's say that the resultant force was equal to, I don't know, 50 newtons with an angle, well, with an angle of 30 degrees. So the balance force will be minus 15 newtons with the angle of 30 degrees. So as you see, the only thing that we change is the sense of the model, because the angle remains the same. And finally, for the systems in statics, these two are the only two
formulas, the only two equations that you need to consider, that summatory of forces on the x is equals to 0, and the summatory of forces to the y it's equals to 0. And eventually we'll get to the summatory of forces of C. That is going to be also equals to 0. This topic, we start with the free body diagram. Este se lo subí hoy apenas, entonces dar un repasillo leve. It says that a free body diagram is the representation for the forces that are acting on an isolated body. En los ejemplos que hemos visto, en los problemas que hemos visto, estábamos hablando de que hay 3 botes jalando una argolla. ¿Sí? Entonces, para representar esto, generalmente hacemos un diagrama de esta forma. ¿Sí? This is a free body diagram. It's a vectorial representation of the forces acting on a body. Y también esta es parte de por qué les voy a dar chance de que el diagrama no sea perfecto, ¿sí? Que se supone que apenas lo estamos viendo. So as we said previously, earlier, the forces are always in pairs. And so if these 3 forces, A, B, and the weight of the ball are acting on the nut, we have the action forces that are acting on the nut and the reaction forces. The reaction forces are the answer for the nut to the forces that are acting on it. Es la contestación del nudo, o del punto donde están aplicando las fuerzas a las fuerzas que se están ejerciendo sobre él. Entonces, cuando estamos haciendo un análisis vectorial o un análisis con el diagrama de cuerpo libre, hay que considerar que hay estos 2 tipos de fuerzas, ¿sí? Entonces, no hay que mezclar unas con otras. ¿Cómo sería mezclar unas con otras? Pues que aquí A mantuviéramos como una fuerza de acción, W como una fuerza de acción, pero en vez de ponerla con ese sentido y esta dirección, la pusiéramos acá, ¿sí? Entonces, aquí estamos mezclando acción y reacción, y la sumatoria de vectores o la sumatoria vectorial va a ser totalmente diferente a la realidad. And as we established in the previous videos, los ángulos se miden a partir del eje de las X. Si son positivos, es que están en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si son negativos, es que van con las manecillas del reloj. Se miden siempre a partir del eje positivo de las X, a menos que se establezca alguna condición, como el ángulo entre los vectores fuera tal o lo que sea, ¿sí? Another thing that I wanted to see, or to tell you, is en sus tareas, la mayoría de ustedes sacaron el módulo, al menos la mayoría de las que he visto, sacaron el módulo de la fuerza resultante, es decir, la magnitud de la fuerza resultante, pero no pusieron el ángulo al que se está aplicando la fuerza.
O sea, no pusieron la dirección, ¿sí? Como dijimos, las fuerzas se pueden representar en sus magnitudes cartesianas, o sea, en sus componentes X y en la magnitud del vector con el ángulo en el que se están ejerciendo. Entonces, el hecho de no poner el ángulo indica que el problema está mal, y lo mismo va a aplicar en el examen. Entonces, por favor, para el examen sí pongan el ángulo en el que se está ejerciendo la fuerza resultante, o the displacement, or depending on the problem. And this methodology is actually for the free body diagram, but it could help for you for your evaluation, for your first evaluation. The first step in the methodology is to read the problem. Then isolate a common point where all the forces are acting. Then create the diagram, the force diagram, the vectorial diagram with an origin of the X and Y axis. Add the rectangles of the components for the vectors that you are drawing, and label the information. Finally, you will obtain something like this. Hacen el diagrama de cuerpo libre, los rectángulos de las componentes para ver más o menos. Estos rectángulos pueden ver las componentes BY de B, en este caso es positivo, y BX de este vector B es también positivo. En cambio, para el vector A, las componentes Y son positivas, es positiva, y la componente AX es negativa. Y pues al final que W no tiene componente en la X. WX igual a 0. Y que en la Y es negativa. ¿Sí? Entonces, a lo mejor esto les ayuda al examen. Antes de que nos vayamos, pongan presente en el chat para tomarles asistencia. Esos son todos los temas que vamos a ver hoy. ¿Tienen alguna otra duda? Si no tienen dudas, siempre me pueden hablar por WhatsApp. Gracias, profe. Bueno, entonces me parece que ya fueron todos. Voy a dar por terminada esta sesión. En unos minutos la subo al Drive y les comparto el link en Schoology, ¿sí? Hasta luego, que tengan buena tarde. Hasta luego, profe. Adiós, profe. Igualmente, profe. Hasta luego, profe.